no he puesto esto. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Yes. Bien. Ujú. Miren, con el ni aquí vamos a tener la misma historia que con el hombro. Lo único que en vez de músculos, lo importante son los ligamentos. Clásica la pregunta es de daño ligamentoso. ¿Qué es lo más importante de acá? Las maniobras. Las maniobras le van a decir dónde está el daño. Fíjense. Miren acá. Miren acá. Y esto, como le mencioné anteriormente, lo bueno que tiene por lo menos estos temas es que uno puede hacer una muy buena correlación entre los aspectos funcionales y patológicos. De hecho, tan así que en el examen, cuando a mí me salieron estas preguntas, yo lo que estaba era haciendo movimiento ahí. O sea, de que, por ejemplo, a mí me salió una epicondilite lateral y yo no me acordaba bien de la maniobra, de cuál era la maniobra donde salía pain positivo. Y yo comencé a mover el brazo ahí. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso, como le dije, que no solamente traten de embotellar, aunque sea botella, tiene una parte funcional que deben aprovechar. Cada vez que ustedes estén viendo algún área donde hayan maniobras, las maniobras son demasiado importantes, porque son de lo que te dicen dónde está el daño y también te permiten como tener, en mi caso yo lo llamo, es como una especie de desarrollar memoria muscular, como le dije, cuando hablemos de epicondilitis yo le voy a explicar un poquito más qué era lo que yo hacía. Eh, pero nuevamente de que hagan, no solamente memoricen, sino que hagan la correlación funcional. Miren, aquí nosotros tenemos, miren, por si acaso, cada vez que ustedes le enseñan una radiografía de ni, es muy importante lo siguiente. O sea, aprovechando esto, porque no vamos a volver a venir así como esto, sino ya otras expresiones. Miren, cuando ustedes ven a un X-ray de ni, lo primerito que usted va a hacer es identificar cuál es la que usted está viendo, si es la derecha o la izquierda. ¿Quién te va a decir si tú estás viendo el ni derecho o el izquierdo? La fíbula. La fíbula siempre está para afuera. Por ejemplo, aquí ya yo sé que este es el right knee, porque la fíbula está hacia el lado derecho. Eso es importante, importantísimo. Porque a veces te ponen una radiografía y te ponen una respuesta X y te dicen right knee. B, una respuesta X, la misma, pero left knee. Entonces, puede parecer tonto, pero es importante la ubicación. Otra cosa, fíjense, aquí nosotros tenemos una serie de ligamentos que se encargan de dar estabilidad. En cuanto a los anteriores, los ligamentos cruzados anterior y posterior, déjame buscar una mejor imagen. Cruciate ligaments anterior and posterior view. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí, Ujú. claro que sí. Sí, porque fue que yo puse el VPN y a veces cuando yo pongo el VPN al principio como que hay un pequeño corte y estoy viendo aquí que no me está cargando la página, Se entonces escucha bien. eso tiene que ser magia de este asunto. Bueno, vamos a agarrar esto, a ponerlo por aquí, mientras tanto. Entonces mire, nosotros tenemos, nosotros tenemos acá los cruzados, cruzado anterior, cruzado posterior. Vamos a ver si esto le da la gana de google.com. Pero eso es de aquí. Si no me entra ahora voy a quitar esto. Bueno, no va a complicar. Ese internet sí es malo, de que 400 y pico. El VPN este que Eso cuando, ya está. cuando yo estoy en, ¿cómo se llama? Cuando yo estoy en, cuando hago algunos cambios, suele pasar eso, dura un momentito para entrar el bendito VPN, pero en fin, miren, nosotros nos fuimos en anterior, cruciate, and posterior, ligaments view. Miren, vamos a ver una vista anterior y posterior, esta me gusta, miren acá, aunque déjame hacer uno mejor.
Esta se ve bien, pero me voy a quedar con esta. Miren, ligamento cruzado anterior y posterior. Fíjense, esta es la misma pierna. Nosotros sabemos que esta posición es anterior porque miren primero la patela y segundo la fíbula está a la derecha, así que esta es la pierna derecha. Aquí nosotros no vemos, no visualizamos ningún tipo de estructura por encima de hueso, así que es vista posterior. Miren, los cruzados. En la parte anterior nosotros vemos un ligamento que tiene precisamente, que viene desde atrás hacia adelante. ¿Qué es importante del anterior cruciate ligament? De los dos ligamentos, es que son bien prone a ruptura. Y cuando estos se encuentran afectados, nosotros encontramos los llamados drawer signs o signo de gavetero. Lo bueno de acá es que el anterior drawer sign es positivo cuando nosotros tenemos anterior cruciate ligament tear, ruptura. Eso consiste en lo siguiente. Bueno, mira, yo puse la mano acá, pero me la comí. Miren acá, anterior drawer sign. Si ustedes agarran o en algún momento le dicen que pusieron el knee formando este ángulo, miren acá, 90 grados entre fémur y tibia principalmente. Si ustedes agarran por aquí abajo y dejan suspendido este ángulo, si ustedes ponen la otra mano por detrás de la pierna y jalan hacia adelante, lo normal es que no haya un movimiento de desplazamiento por debajo de la rodilla. Si eso sucede, tienen que pensar en ruptura del ligamento cruzado anterior. Si pasa lo mismo, pero el desplazamiento es posterior, hay inestabilidad de la rodilla cuando usted presiona, pone la mano aquí adelante y presiona hacia atrás. Eso es tear del cruciate ligament. Tienen que saber que esos ligamentos dan estabilidad a los movimientos y lo que le llaman shearing forces, tanto anteriores como posterior. Una de las cosas posiblemente más importantes de acá es creo que iba a decir, es saber que aquí nosotros, miren, sobre todo en U-Ball ustedes van a encontrar más maniobras que están relacionados a esto. Van a hablar de Latchman test, van a hablar de otros test que demuestran inestabilidad en la rodilla, pero los más importantes, los clásicos y los que yo vi únicamente en el examen fueron estos. Cada vez que ustedes le digan que el fémur está fijo y que si usted mueve hacia adelante o hacia atrás la tibia, si hay un movimiento de desplazamiento de este hueso por debajo del fémur o hacia adelante, piensen esto. Esos son lo más sencillito, lo más fácil. Nosotros tenemos lateralmente, miren acá. A ese también le dicen, el PCO le dicen que también dashboard injury. Eso le iba a decir, hay algunas correlaciones, hay ciertas correlaciones con algunos deportes, con algunos tipos de trauma. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense en algo. Nosotros tenemos aquí los ligamentos laterales. Está uno medial y está uno lateral. Nuevamente, fíjense. ¿Cómo yo sé que este es lateral? Fíbula. ¿Cómo yo sé que este es medial? No hay fíbula de este lado. La fíbula, como le dije, es muy importante como landmark. Entonces, ¿qué sucede? Tanto el ligamento medial como el ligamento lateral, lo que proveen entonces es inestabilidad, pues, ipsilaterales en el mismo lado. Ahora, hay algo tricky con el examen, que es lo siguiente, o sea, del hallazgo. Fíjense, si ustedes tienen una persona así, vamos a poner un pie aquí.
¿Cuántos dedos son? 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que está la rodilla, que está el pie. De hecho, para explicarnos mejor, la rodilla debería estar hacia arriba. Imagínate que está la rodilla. Miren qué sucede. Si nosotros tenemos un tier de el ligamento medial, significa que vamos a perder la capacidad de dar estabilidad a este segmento. ¿Qué sucede? Si nosotros agarramos el pie, nuevamente con una mano fijamos acá el fémur y con la otra mano empujamos el pie hacia acá, normalmente el ángulo de la parte medial de la rodilla se queda cerrado. Ahora, si al usted aplicar, nuevamente, usted tiene una mano aquí agarrando el fémur, y usted comienza a agarrar el tobillo, por ejemplo, o aquí el pie, y a mover el pie hacia afuera, si aquí el ángulo se abre, pasa esto en pocas palabras. Si aquí el ángulo se abre, imagínense que, Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que coger clase con Rafael. Si cuando ustedes empujan el pie lateral, diablo, esto parece un pie. Ay, Dios mío. Vamos a ponerlo así. 1, 2, 3, 4, 5. Igual parece un pie. Pero si cuando ustedes empujan lateral, el ángulo medial se abre, eso significa que este ligamento sufrió una ruptura, o sea, no hay estabilidad medial. Lo normal es que si usted agarra y empuja el pie hacia acá, quizá usted lo pueda doblar un chin, pero el ángulo no hay una apertura completa del ángulo. Por si acaso, cuando le hablen de estas maniobras, por si acaso, no busque dolor, busque desplazamiento, por si acaso, porque las lesiones inflamatorias y las lesiones de rupturas, ambas tienen dolor. Inflamación y ruptura. No busque dolor, busque desplazamiento. Así como en el drawer sign, si usted le dicen de que mueven lo que hablamos anteriormente acá, si a ustedes le dicen que cuando hacen la maniobra y empujan la tibia hacia atrás teniendo como punto fijo el fémur, si le dicen de que le duele la rodilla, no caigan en ese gancho. Lo que buscamos aquí, lo que te da a ti sensación, lo que te da a ti el hallazgo de que hay ruptura, no es dolor, es desplazamiento. Es literalmente como que se mueva para atrás el hueso. Y aquí en esto, como le dije, que se abra el ángulo. Que se abra el ángulo. Lo mismo pasa con el lateral. Como les dije, un poquito más adelante nosotros vamos a clasificar los tipos de trauma ligamentoso dependiendo de donde se ejerza la presión. Ahora, ¿qué sí le puedo decir de acá? Regularmente los traumas que llevan a rupturas de los ligamentos mediales y laterales tienden a ser los siguientes. Imagínense que alguien está corriendo. Cuando uno corre, ¿verdad?, tiene que pisar con uno y levantar el otro pie. Imagínense lo siguiente, que en uno de sus pasos, vamos a decir que aquí había un hoyito y él metió el pie en el hoyo, no lo pudo sacar, o intentó hacer un corte, por ejemplo en soccer, que van caminando derecho y luego cortan, luego hacen ángulo, cortan lateralmente. Eso ejerce mucha presión. Ese tipo de situaciones ejerce mucha presión en los ligamentos. Depende hacia dónde se mueve el cuerpo. Si el cuerpo se mueve hacia adentro, la fuerza va a estar ejercida en la parte lateral. Si el cuerpo se mueve hacia afuera, la fuerza va a estar ejercida hacia el ligamento medial. Pero regularmente en este tipo de lesiones busquen personas que están haciendo algún tipo de ejercicio de locomoción, que están corriendo y tienen algún cambio de dirección, ya sea intencional, como le dije en soccer, cuando hacen, no sé cómo le llaman a eso, pero cuando hacen los cortes, o como le dije, si aparece algún tipo de impedimento al movimiento de manera brusca. Eso es importante. Miren acá.
Usualmente se suele desarrollar una pequeña confusión entre cómo diferenciar los daños de los ligamentos laterales y mediales de la rodilla y los daños de menisco. Miren, regularmente este tipo de lesión, tanto estas como estas, lo que van a ocasionar es, naturalmente pueden ocasionar dolor, pero lo principal es inestabilidad de la rodilla. Por ejemplo, es muy común que cuando hay ruptura del ligamento anterior y posterior, una de las características o sintomatologías más comunes que presenta el paciente es que cuando está bajando escaleras o subiéndolas, se caiga. Cuando uno está subiendo escaleras, uno primero pone el pie, por ejemplo, en caso de que la esté subiendo, uno primero pone el pie y da un paso. Para tú poder poner el pie, bueno, el cuerpo encima de la tibia, aquí debe haber mucha estabilidad. Entonces, cada vez que ustedes vean que le digan que alguien que sufrió un trauma recientemente, de cualquier tipo, y le digan que ahora tiene inestabilidad cuando está bajando, subiendo escaleras, piensen en este tipo de lesiones, de los cruzados. El test, como le dije, el Drawer Sign le va a decir si es anterior o posterior. Como le dije acá, aquí busquen principalmente lesiones donde hayan rotaciones internas o externas, o como le mencioné anteriormente, shearing forces que vayan directamente a uno de estos lados. Y nuevamente el hallazgo, la apertura del ángulo, ya sea medial o lateral, es lo que le va a dar el diagnóstico. Esta maniobra que nosotros mencionamos anteriormente, o sea, cuando nosotros movimos el pie hacia afuera, como ustedes ven acá, dependiendo de si es para afuera o para adentro, se llaman varus o valgus. Les recomiendo que no descuiden estos términos. Abducción, aducción regularmente es el que más suele uno dominar, con el que más familiarizado, pero tienen que tener cuidado con varus y valgus, porque muchas de las veces la terminología que le dan es esta, y si usted se confunde y no sabe bien si están haciendo presión lateral o medial, pues puede confundirse. Otra cosa, fíjense que aquí cuando nosotros hacemos fuerza lateral es que testeamos el ligamento medial, y aquí cuando nosotros movemos la pierna de manera medial es donde testeamos el lateral. Le hago esta observación porque aquí en los Drawer Sign, si tú tenías desplazamiento anterior, tú tenías afectación del cruzado anterior. Si tenías desplazamiento posterior, tenías entonces afectación del posterior. Esto no se cumple acá. Son fuerzas contrarias. Por eso fue que le dije ahorita, si el cuerpo se mueve lateral, quien sufre es el ligamento medial y viceversa. Eso es importante. Detallitos, como le dije, pero importante. Entonces, ¿por qué le hago estas aclaraciones sobre los ligamentos laterales y mediales de la rodilla? Porque suelen ser confundidos con daños de menisco y la sintomatología es totalmente distinta. Miren, ustedes deben sospechar de lesiones meniscales cada vez que le digan que hubo algún tipo de trauma, como siempre, ¿verdad? Y que el síntoma principal es que el paciente menciona que cuando se pone peso arriba le duele la rodilla. Otra cosa, y posible mucho más importante que ese hallazgo, es que cuando el paciente está caminando siente una especie de locking, siente que se le queda trabada la rodilla, que no puede dar el siguiente paso. Cada vez que ustedes vean este tipo de sintomatología, piensen en lesiones meniscales. ¿Qué tienen que saber? Para las lesiones meniscales nosotros lo que tenemos es el test de McMurray. También está el de Tesalai, pero el más común es este McMurray. McMurray es, tú le pides al paciente así que se acueste como si fuera a dar luz. Como siempre, tú agarras el fémur para mantener este hueso fijo. Y posteriormente a eso, lo que ustedes ven aquí es que se agarra el pie por aquí y se comienza a desplazar el pie, ya sea lateral o medial, al mismo tiempo de que se rota. ¿Qué cuidado tienen que tener aquí? Lo mismo que vimos acá con las lesiones de los ligamentos mediales y laterales, que las fuerzas son opuestas.
Cuando tú causas rotación interna, tú causas presión en el menisco lateral. Si aparece dolor en ese momento, busque menisco lateral. Lo opuesto por acá. Aquí sí hay otro test que es importante. Me acuerdo que se llama Tesalai test. No me lo recuerdo, un nombre rarísimo. Ah, mira, Tesali. Miren, el test de Tesali. El test de Tesali, en vez de acostado, se hace te hace parado. ¿Qué sucede aquí? Usted le dice al paciente que se pare, y mientras está parado sobre un pie, con un soporte suyo, o sea, bueno, mira, este se ve mucho mejor. Usted le pide que manteniendo el pie fijo, que el paciente mueva su cuerpo lateral o medial, que rote sobre su misma rodilla. Si hay algún tipo de dolor en alguno de estos movimientos, eso le dice dónde está el daño. Siguiendo la misma lógica, si usted se mueve lateral y le duele, la lesión es contralateral. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre le digo Tesali test. Ese sí es muy importante aquí. Porque si no mal recuerdo, no me puedo acordar de todo, son como 260, 280 preguntas. Pero me parece que este me salió también. Y aquí no está eso. Miren. Bueno, ¿tienen alguna duda de acá? De las pruebas, en general. Como le dije, miren, lo más importante de acá es tener el cuidado de no asociar dolor con ruptura. Como les mencioné, cada vez que hay ruptura de algún ligamento, hay desplazamiento en las maniobras. Saber cuáles son las maniobras. Tener en cuenta la nomenclatura. No le van a decir, ni le van a poner un video, ni le van a decir y que mire que le estamos moviendo el pie para afuera. No, le van a decir aquí, como le dije, varus valgus, o rotación interna, rotación externa. Como le mencioné, aproveche los drawer sign, que son como, siguen la lógica normal. Usted lo mueve para adelante. Pues este está el que está afectado al anterior. Para motivos prácticos, los drawer son hacia el mismo lado, todos los demás son contralaterales. Si le dicen que le movieron, que le rotaron el pie para adentro, busque y le duele o hay algún tipo de molestia mayor, busque la lesión del otro lado, sencillo como eso. Ankle sprains. Entonces, como le dije, ¿alguna duda por acá? Algo, no. Ese test Tesali. Tesali test. Es importante, lo ponen ahí para que lo busquen si quieren buscar un video o algo. Por si acaso, miren, por si acaso. Como les mencioné anteriormente, hay muchas más pruebas para estos asuntos. Se lo digo, por si acaso se ponen a buscar, van a encontrar muchos más. Ahora, estos son los clásicos. Al único que le agregué fue aquí el de Tesali, porque, por ejemplo, en personas, sobre todo deportistas, no sé exactamente por qué, pero vi como que suelen utilizar más ese. O si hay sugestión de que hay daño meniscal y el test de McMurray da negativo. Por si acaso, cada vez que usted tenga sospecha de una lesión ligamentosa y hay alguno de estos test positivos, lo que sigue es hacer un MRI. MRI es la herramienta por excelencia, el gold estándar para el diagnóstico de las lesiones capsulares y ligamentosas. Por si acaso, los daños articulares y ligamentosos no se ven en X-rays, mucho menos en TAC. Resonancia magnética es lo que se utiliza, por si acaso. Por si acaso más adelante ustedes se encuentran preguntas o en el día del examen y le dicen, mira que este señor parece que tiene lesión del ligamento medial de la rodilla. ¿Qué hacemos ahora? Confirme con MRI, no lo mande para cirugía.
Porque usted tiene sintomatología y hallazgo, pero antes de usted meterle el cuchillo a una gente, tiene que estar bien seguro. Porque como dicen, shit happens. Ahorita es de que ¿te imaginas? De que un L. Darlon se escondió, una cosa así. Pues sí. Así que todo bien. Entonces no preguntas. No. Miren, ankle sprains. Esto es súper straightforward, pero sí le quiero compartir algo a ustedes. Miren, la causa más común de los ankle sprains es cuando el pie se mete para adentro, cuando hay inversión del pie. Eso es lo más común. Regularmente hay dos preguntas hallmarks de esta región. Una es, bueno, y podemos de hecho resumir a las dos, pero miren, ¿cuál es el ligamento más afectado cuando hay un ankle sprain? Ya nosotros estamos viendo aquí que quien da estabilidad lateral es el ligamento calcaneofibular. Por ende, si usted agarra y hace hiperinversión del pie, el ligamento que más va a sufrir es este señor de acá. Cuando hay sección importante de este ligamento por un sprain, por un super sprain, la afectación de este ligamento puede llevar a inestabilidad de acá. Entonces eso es importante. A veces le ponen una gente que estaba caminando y que se le dobló y iba para adentro y que ahora cada vez que camina como que se va a caer. Te preguntan qué ligamento puede estar afectado, o qué ligamento hay que reparar, o qué ligamento debemos buscar visualizar en el MRI. Eso es importante. Y la otra pregunta clásica es eso mismo. Una persona que tuvo un sprain de inversión de acá, ¿cuál fue el ligamento que disminuyó la propensidad a desarrollar daños mayores en la articulación? El mismo, porque que le da estabilidad hacia las fuerzas inversoras. Eso es importante. Como le dije respecto a estabilidad. Fíjense, les he estado mencionando estabilidad. Ahora, los ankle sprains se dividen en inferiores y superiores. Si en algún momento a usted no le especifican que el sprain fue o superior o inferior, asuma que el ligamento que fue dañado es el anterior inferior tibiofibular ligament. Fíjense, si le hablan de estabilidad lateral, de quién previene, o si posterior al sprain la persona sigue cayéndose de ese mismo pie, se le sigue doblando para adentro, tienen que pensar en daño de este señor. Como le dije, que le da estabilidad lateral, que no permite que el pie se vaya para adentro. Ahora tienen que saber que el ligamento más comúnmente dañado no es este, no me confundan la cosa. Es otro. Eso es importante. Lo segundo, déjenme buscar otra imagen de esto. Miren acá, a veces hay algo interesante aquí. A veces a ustedes les ponen eso mismo, un paciente que tuvo un trauma en esta área o que tuvo un sprain, o que fue combinado, que tuvo un sprain y posteriormente un trauma. Por ejemplo, que estaba en una bicicleta, que se fue de lado, puso un pie para frenar, se le dobló y después se cayó arriba el pie. Cada vez que ustedes tienen un trauma en esta región, o sea, en el pie, una de las cosas que les pueden preguntar es ¿cuándo hacemos un X-ray? ¿Cuándo hacemos un X-ray? Hay unas reglas o criterios llamados criterios de Ottawa. Si ustedes quieren se lo pueden buscar. Ottawa, criteria, miren aquí, ANCO.
Ottawa Criteria. Hay varios criterios para usted saber dónde usted va a buscar, dónde va a ser la radiografía, si la base del pie o la base del ankle, o dónde se va a enfocar. Ahora, yo para Step 1 no es necesario. En Step 2 sí tiene que saberse todos los criterios. Pero en Step 1 solamente tiene que saberse los criterios básicos. Y estos son los siguientes. Si el paciente tuvo historia de algún sprain o trauma importante en el área, y usted le pide que dé 4 pasos consecutivos, o sea que camine normal, y no puede, ya sea por el dolor, inestabilidad, por la razón que sea, eso es una indicación de X-ray. Segundo, si usted topa la fosa navicular acá, si usted la palpa y eso causa dolor, es un criterio para hacer un X-ray. Tercer y último criterio para ustedes: si ustedes topan el maléolo medial, aquí podemos verlo, miren aquí, uno que se vea mejorcito, miren acá. Si ustedes topan el maléolo medial y hay dolor, miren aquí, fosa navicular, maléolo medial, si usted topa en estas zonas y hay dolor, radiografía. Hay una especial consideración y es con el quinto metatarsiano. Oigan bien, aunque el paciente camine, eso es lo que ustedes están viendo acá. Esto es bien importante. Miren acá. Como habíamos hablado anteriormente, cada vez que usted tenga una pierna, algo, ¿verdad?, tiene que ubicarse si está lateral o si está medial. El maléolo lateral está dado a expensa de la fíbula, y ya sabemos que la fíbula siempre se encuentra lateral. Entonces esto es una visión lateral. ¿Por qué eso es importante? Porque si por cosa del Señor Jesucristo, el otro señor de allá abajo, usted ve aquí una fractura, de hecho vamos a buscarle un X-ray, fifth metatarsal fracture X-ray. Miren, a veces son miren, slide. A veces lo que se ve como un crack, literalmente. Y a veces casi ni se ven. Déjame decir una más desgraciada. Miren, por ejemplo, aquí. Me gusta esta imagen. Cada vez que ustedes le pongan un X-ray de que mira, para confirmar que este señor, que no sé qué cuánto, que tuvo un ankle sprain o tuvo un trauma, se le quedó el pie metido a un lado, le pasó un carro por arriba, no sé, lo que pueda haber pasado, y usted esté chequeando su radiografía y vea que el quinto metatarsiano tiene algún tipo de fractura, o hay dolor cuando usted presiona acá, sobre todo si presiona por abajo y hay dolor en esta región, mándelo para el ortopeda. Regularmente este tipo de, aunque es un hueso pequeño, hay muchas complicaciones asociadas a osteonecrosis, consolidación viciosa, de que no se pegue el hueso. Regularmente eso hay que meterle su clavito y su cosita. Entonces, eso pasa desapercibido y es bien importante. Bien importante. Miren, de esto era lo que le estaba hablando anteriormente. Miren, un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de patologías que están relacionadas con los daños nerviosos, con las salidas nerviosas o los plexos asociados. En neuro, de hecho me parece que aquí hay una introducción, y en neuro es donde se habla un poquito más, que es donde se habla de caudequina, síndrome de la caudequina. Pero fuera de eso hay algo importante. Le mencioné en miembro superior y le dije, miren, en miembro superior tienen la facilidad de que los dermatomas se correlacionan con la inervación motora, y usted por ahí lo hace. Le había mencionado en ese entonces, miren, en miembro inferior eso no es tan bonito, porque los dermatomas tienen una distribución bien particular y suelen ser regiones así como usted ve, longitudinales. ¿Qué es lo más importante de acá? Fíjense, nosotros estamos viendo aquí S1. Si usted tiene aquí L5, ¿verdad? S1, la última vértebra lumbar. Vamos a entrarlo para acá.
Mire acá. L5, ¿verdad? La última lumbar. Y aquí usted tiene el primer sacro. Entonces, si usted tiene compresión en esta región de este nervio que está entre L5 y S1, o sea, este S1, o sea, el root nerve S1, usted va a tener dolor, pérdida de sensibilidad y alteración de la función de todos los músculos asociados a la inervación de este nervio. Ahora, oigan bien, cada vez que ustedes le digan a alguien que le duele la espalda y que el dolor se irradia desde las nalgas hasta la punta de los dedos del pie, S1. Posiblemente esta sea una de las lesiones nerviosas sacras más comunes. Como le dije, en toda la extensión de este dermatoma vamos a tener afectación sensitiva, dolor y disminución de la función muscular. Tienen que saber que el S1 tiene una inervación muscular importante acá. Es el que se encarga de la inervación de la parte lateral, principalmente del tríceps sural. Como usted hace el assessment de este músculo es diciéndole a la persona que se pare en sus toes. Heel toe assessment maneuver. Vamos a poner test. Heel to toe. Miren, un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de assessment, sobre todo en la parte neurológica. Mírenlo aquí. Una manera en la que usted puede hacer un rápido assessment de este compartimento muscular es pidiéndole al paciente esto, que separen sus dedos. Si él no puede hacer esto, hay problemas acá. Otra cosa, un poquito más adelante, cuando entremos a neuro, vamos a ver que el reflejo aquilio es dependiente de S1. Como le dije, cada vez que ustedes vean a alguien que tiene un dolor de la espalda que se irradia desde la nalga hasta los pies, y como le dije, tenga problemas para pararse en los dedos, en los pulgares, de empinarse como dicen, que aparte de eso tenga disminución del reflejo aquilio, tiene que pensar en S1. Y me enfoco en S1 porque es el que regularmente es más testeado, es el que tiene más cosas de todo. Tienen que tener mucho cuidado con la distribución de dermatomas. Cuando se trata de patologías radiculares, literalmente usted tiene que saber cuáles son los segmentos inervados, tanto sensitivos como motores, y poder, como les he comentado anteriormente, predecir dónde está el daño, dónde van a buscar. Fíjense que acá también, cuando yo mencioné el segmento medular afectado, fíjense que aquí tenemos L5 y aquí tenemos S1. Los segmentos radiculares se nombran con la vértebra que está abajo. Por ejemplo, aquí segmento sacro, entonces este es S1. El primer segmento sacro, este es S1. Ah, mira, este es L5. Ah, pues mira, posteriormente en estos segmentos es donde nosotros vamos a encontrar la raíz nerviosa de L5. Eso es bien importante acá, porque a veces le ponen, por ejemplo, diferentes tipos de segmentos, que seleccione el donde se encuentra el daño, y uno tiene que saber cómo se nombran los diferentes segmentos nerviosos, troncos nerviosos que dan inervación. Como ven acá, miren, L4, entre L4 y L5, si hay impingement de esa región, quien se ve afectado es L5. Entonces, por arriba de L5 es donde sale el segmento medular afectado. Lo mismo acá y lo mismo acá.
Ah, mira, S1, pues busque el daño por arriba de S1, entre S1 y lo que le sigue por arriba. En este caso L5. Esto es importante. Ya eso son aclaraciones. Por fin, procesos. Pero nuevamente, miren, de verdad, esto vale la pena ponerle atención. Es importante que sepan diferenciar uno de otro. Sobre todo porque, por ejemplo, para que tengan una idea, miren acá. Una cosa es el cuidado, miren, el cuidado más grande que ustedes tienen que tener acá es lo siguiente. Nosotros mencionamos en estos días que aquí había un nervio que inervaba sensitivamente esta área. ¿Alguien recuerda cuál es? Ay, Dios mío, este silencio. Se jodió esta vaina. No puede ser. El nervio cutáneo femoral lateral. Dijimos que la inervación sensitiva de la pierna se dividía principalmente en 3 nervios. En la parte lateral estaba el nervio cutáneo femoral. En toda la parte anterior está el nervio femoral. Que dijimos que este era sensitivo totalmente y que el nervio femoral era motor y sensitivo. Sensitivo a esta área y motor al cuádriceps femoral. Y luego nosotros mencionamos que en la parte medial nosotros tenemos el nervio obturador que daba inervación a los 3 aductores y a la parte sensitiva medial. Señores, ¿qué es lo que pasa? Están moridos. Le está dando duro. Le está dando Anatomía. duro. ¿Qué? Anatomía, loco. GG. Bueno, es la razón por la cual les hago esta mención es porque es importante que sepan, que tienen que sabérselo así. O sea, literalmente tienen que tenerlo en la cabeza, no pueden pensarlo, buscarlo, eso tiene que estar ahí. Y como le dije, la mejor manera de aprenderlo es, yo le dije, use su cuerpo. Póngase a ponerse la mano, diga, mira, si usted se topa la parte lateral de la pierna, mira, nervio cutáneo lateral. Mire, póngase la mano en la parte delantera de la pierna. Mira, quien inerva aquí sensitivamente es el femoral. Mira, en la parte de entrepierna, en la parte medial, por lo menos en la parte inferior, porque vamos a ver que en la parte superior después vamos a hablar de hilo inguinal, hilo hipogástrico, génito femoral, que inervan otras secciones aquí arriba, un poquito más complicado, pero no hemos llegado ahí. Pero tienen que saber que la parte medial es el nervio obturador. Y eso, dividir, como le dije, nervios sensitivos, nervios motores. Es importante todo esto. ¿Por qué le hago esa observación? Fíjense que cuando nosotros tenemos acá afectación de, me parece que TL4, nosotros tenemos un compromiso importante de una región que se solapa con una inervación sensitiva que habíamos hablado anteriormente. Entonces ya ustedes saben que ustedes pueden fácilmente confundir alteraciones del nervio cutáneo femoral lateral con una radiculopatía L4, porque tienen componentes en común. Claro, siempre hay cosas que van a dar giveaway, como vemos aquí, hay afectación de como es una patología radicular, una patología donde se afecta el tronco de un nervio, no solamente vamos a tener afectación acá, sino vamos a tener compromiso también de los segmentos musculares de esta región, que se van a reflejar también no solamente como problemas nerviosos, sino también musculares. Vamos a tener compromiso de la inervación del cuádriceps, y el cuádriceps ya sabemos que lo que hace es levantar el pie, extenderlo. Miren, este es el pie. Bueno, di que mejor la que extension. Miren acá. Eso es lo que nos hace hacer el cuádriceps. Si usted tiene los pies normales, sentados, levantarlos, o sea, extenderlos, flexionar es echar los pies hacia atrás. Miren acá, imagínate que este es el codo, que este es el brazo, el antebrazo y este brazo, flexión, y si usted lo lleva para afuera, extensión. Entonces, en el nervio cutáneo femoral lateral lesion, usted solamente va a tener pérdida sensitiva de esta región. Ahora, si usted tiene pérdida sensitiva de esta región y también tiene problemas con extensión, ya usted sabe que usted no va a buscar lesión del nervio cutáneo femoral lateral, sino que va a buscar patología radicular, y que esos dos territorios pertenecen al área de inervación del E4.
Y esto es, como le dije, sabérselo ya. ¿Por qué le estoy aprovechando esto? Porque miren lo siguiente. Miren acá qué pasa con el E5. Este es el territorio de inervación del peroneo superficial. Claro, el peroneo superficial lleva más, se lleva toda esta parte, de hecho, pero es el territorio del peroneo. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente que tenga una especie de lesión del peroneo superficial más dolor de espalda, ya usted sabe que tiene que pensar en otra cosa. Entonces, es para que entiendan la necesidad de cuando ven este tipo de información, de realmente integrarla, porque es lo que más adelante va a hacer la diferencia entre usted detectar si el problema es alguna hernia discal o si es en un nervio periférico. Hay solapamiento. ¿Qué sí le puedo decir de inicio? Cada vez que ustedes vean que hay como varios nervios afectados o varias funciones afectadas que no pertenecen a una misma área, por ejemplo, aquí tenemos aquí arriba y aquí abajo, busque patología radicular, busque una hernia discal por ahí. Como le dije, siempre aparecen otra cosa. O es problemas sensitivos y musculares en regiones diferentes, o aparte de tener los problemas sensitivos y musculares, tienden a aparecer o problemas con reflejos o impairment de movimiento importante. Eso es esencial. Y nuevamente, lo que le mencioné es para diferenciar entre peripheral neuropathy versus hernias discales. Porque como ven, hay solapamiento entre las presentaciones. No son iguales, pero hay solapamiento. Y yo me imagino que ya a este punto ustedes ya entienden y saben que saberse muy bien la diferencia entre una cosa y otra es totalmente esencial. Porque por ahí es que te tiran. Dios mío, por ahí te tollo. Por cierto, compré algo muy interesante hoy. Una crema de wasabi. Casi me muero, pero... bueno, yo creo que podemos hacerlo aquí esto. Exótico. ¿Cómo? Digo, muy exótico tú. A mí me gusta inventar, pero eso casi me mata. Porque a mí me gusta el wasabi, por eso estaba como concentrado. Yes. Pero en fin. Miren, esto que ustedes están viendo acá, eso es de colegio. Potencial de acción, el neuromuscular junction, pero vamos a curarnos en salud, ¿verdad? Vamos a curarnos en salud. Neuromuscular junction, vamos a coger aquí. Vamos a llevarme este pedazo de acá también. Bueno, más o menos. Y sí, vamos a agarrar y abordar los aspectos histológicos, perdón. Miren. Esto que ustedes ven aquí es el neuromuscular junction. Vamos a ver muchas patologías, donde, sobre todo en neuro, donde hay problemas acá en esta región. Vamos a hablar de miastenia gravis, vamos a ver síndrome de Lambert-Eaton y compañía. Miren, ya nosotros sabemos que las neuronas, imagínense que es una neurona bien bonita. Mierda, pero ya. Nivel Rafael. Mírenlo ahí. Neurona, dendritas, axón. Ya nosotros sabemos que las neuronas se encargan de... Bueno, si esta neurona se está pegando a un músculo, ya sabemos que es una neurona motora. Oye, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber aquí? El cliché general de contracción muscular. Viene el estímulo eléctrico que viaja a través del axón, llega al botón axónico. Cuando se despolariza la membrana, eso abre los canales de calcio dependientes de voltaje entre el calcio. Y así como vimos en insulina, nosotros tenemos vesículas que tienen, en este caso, neurotransmisores, en este caso acetilcolina. La acetilcolina se vierte al espacio que existe en eso se llama neuromuscular junction plate.
placa de unión neuromuscular. Nosotros naturalmente, si estamos secretando acetilcolina, lo que tenemos del otro lado es el receptor de acetilcolina. Ojo, también aquí hay muchas correlaciones farmacológicas. Vamos a ver un poquito más adelante succinilcolina, que es un agente paralítico. Hay una serie de fármacos que siempre se me olvida el bendito nombre. Yo le digo cumarínico, pero cumarínico es warfarina, warfarin like. Dios mío, ¿cómo que se llaman esos benditos fármacos? ¿Tú te refieres a los muscarínicos? No. Son los que se utilizan para cuando se va a hacer cirugía, los paralizantes. Bueno, vamos a poner muscle paralyzer anesthetic. Así me acuerdo. Míralo aquí. No es cumarínico, es Dios mío. Esto lo que terminan en, no me acuerdo de la familia, no mismo, pero esto mismo, Recuronium. Vamos a ver en la familia, se me dice. Recuronium Family Medicine. Vamos a ver si aparece acá. No aparece el nombre de la familia, pero eso lo vamos más para adelante. Siempre se me olvida el nombre de esa familia. Yo siempre le he dicho cumarínico, pero cumarínicos son warfarin like, o sea, nada que ver. Pero en fin, el punto es que nosotros vamos a ver aquí dianas farmacológicas para cuando se da anestesia, los paralizantes musculares, dentro de sus succinilcolina, los curonium. Vamos también a hablar de esto cuando veamos intoxicación por organofosforados. Y ya, no se me ocurre nada más ahora mismo. El punto es que esta partecita que es bien importante, bien importante, es también área de muchos efectos adversos de algunos fármacos, no solamente de tóxicos. Entonces, pues sí, nos quedamos aquí. Acetilcolina se une a los receptores de acetilcolina y eso causa despolarización de la membrana. ¿Qué tienen que saber? Cuando se despolariza la membrana del tejido muscular, en este caso, nosotros podemos tener, dependiendo del tipo de músculo, nosotros podemos tener dihydropyridine receptors o no. ¿Qué tienen que saber? Estos dihydropyrimidine receptors están acoplados a los retículos cytoplasmáticos a través de una proteína que se llaman ryanodine receptors. Receptores de ryanodina y receptores dihydropyrimidínicos. Eso es importantísimo, esta proteína, porque más adelante cuando hablemos desde que nos sentemos a hablar de fármacos cardiovasculares, vamos a hablar de los calcium channel blockers y vamos a ver que se dividen en dos grupos, en los dihydropyrimidínicos y los no dihydropyrimidínicos. Y eso es importante, pero lo vamos a ver más adelante, sino para que sepan por qué me detuve a hablar de esto. Entonces, ¿qué tienen que saber? Normalmente, como este es el estado en reposo, los dihydropyrimidine receptors se pegan a los ryanodine receptors y mantienen el retículo sarcoplasmático cerrado. El retículo sarcoplasmático es una estructura celular en las células musculares que, como ven, contiene calcio. ¿Qué sucede? Cuando llega el potencial de acción, eso activa los dihydropyrimidine receptors, desacoplando, abriendo el junction que hay entre, miren aquí, creando un espacio. Lo que estaba cerrado ahora está abierto. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Una, el calcio que se encontraba dentro del retículo sarcoplasmático comienza a salir. Estamos hablando de músculo. Calcio es igual a contracción. Segundo, nosotros también estamos abriendo una ventana entre el espacio extracelular y la parte interna del músculo, donde puede perfectamente entrar más calcio. ¿Qué tienen que saber? Calcio. Nosotros aquí tenemos una fibra muscular
¿Qué tienen que saber? En esta fibra muscular nosotros tenemos varios componentes. Nosotros tenemos miosina, actina y tropomiosina. ¿Qué es importante que sepan? Las fibras gruesas son miosina, las fibras delgadas son actina y estas bandas verdes son tropomiosina. Que yo hice un tollo aquí. O sea, cuando pegué esto, déjame cortarlo aquí. O sea, repetir información. Esto debería ir sí. Déjenme traer esto como va, para que no nos confundamos. Aquí lo que voy a cortar es justamente por aquí. Un poquito más arriba. Para que no haya confusión. Vamos aquí. Excelente. Ahora sí. Miren, como mencionamos anteriormente, actina, filamentos ligeros, miosina, filamentos gruesos. Fíjense que aquí nosotros tenemos una bandita verde que es la llamada tropomiosina. Que es importante que sepan de acá. Fíjense, de manera normal, la tropomiosina lo que hace es que cubre estos puntitos, mírenlo acá, cubren estos puntos de la actina. Estos puntos, estos punticos de aquí, son las áreas donde la cabeza de la miosina se une a la actina. Significando que la tropomiosina es un inhibidor de la contracción muscular. Para yo poder contraer el músculo necesito que la actina tenga sus sitios activos, o sea, necesito desplazar la tropomiosina. Es un mecanismo de control de cuándo se va a contraer el músculo, cuándo sí, cuándo no. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Nosotros tenemos aquí troponina C. La troponina C es una proteína que se encuentra pegada de la actina. Y cuando se une el calcio, troponina C, C de calcio, eso causa que la tropomiosina se separe de los sitios activos de la actina, que es esto que está sucediendo aquí. Fíjense, se unió el calcio a la troponina C. Eso causó que la tropomiosina, que estaba ocupando los sitios activos de la actina, ahora miren acá, se encuentren libres. Significa que ahora la cabeza de la miosina se puede pegar a los sitios de unión, que son estos, cada uno de esos, aunque tengan colores diferentes, son sitios de unión. ¿Qué es lo más importante que ustedes deben de saber acá? Miren cómo comenzó el proceso. La cabeza de la miosina tenía ADP más pirofosfato. O sea, ya tenía ATP utilizado. Cuando la cabeza de la miosina se unió al sitio activo en la actina, todavía nosotros teníamos ADP más pirofosfato. ADP más pirofosfato es igual a ATP. O sea, para que ocurra la unión de la miosina con la actina para la contracción muscular, necesitamos, primero, que llegue calcio. Segundo, que la tropomiosina, calcio, ¿verdad? A la troponina C, que la tropomiosina escinda, libere, haga un release de los sitios activos de la actina. Tercero, necesito tener ATP disponible en la cabeza de la miosina. Entonces, ¿qué sucede? Luego de que esto se cumple, miren lo que sale aquí, pirofosfato. Se utilizó un fosfato del ATP. ATP. Ya nosotros sabemos que cuando utilizamos ATP, se libera un pirofosfato y se queda ADP. Ahora, esa energía que se consumió en esta molécula de ADP fue, como ven acá, para mover
este filamento de actina un poquito hacia adentro. Miren, estaba aquí, ahora está un poquito más adentro. Miren el movimiento de la cabeza. La cabeza se movió para allá y arrastró la actina. La miosina arrastra la actina. ¿Qué sucede posterior a eso? Fíjense bien acá. El ADP es liberado y miren esto. Para yo poder ahora despegar a la miosina de la actina, necesito ingresar ATP. Si no hay ATP, las dos fibras se quedan pegadas. Eso es lo que nos permite a nosotros explicar el rigor mortis. Pregunta clásica de este punto. Rigor mortis es el proceso de endurecimiento, de espasmo muscular que sufren los deceased, los muertos. Si alguien muere ahora, en las primeras 24 horas, se acaba todo el ATP. Si se acaba todo el ATP, todo el músculo se queda pegado. No hay cómo separarlo. Para yo separar las dos fibras, necesito volver a pegar ATP a la fibra de miosina. Si usted se murió, ya no produce energía. Y si usted tiene todos los músculos pegados, se ponen duros. Por eso es que los muertos se ponen tiesos. Y es una pregunta clásica de este punto. Porque tú piensas lo contrario. Tú dices, ven acá, rigor mortis. ¿Cuál es el causal del rigor mortis? Bueno, qué sé yo, ADP. Tú piensas ya en eso, se murió, no hay energía. Pero no, es la falta de ATP. Quien causa relajación es ATP. Y nuevamente uno esperaría lo contrario, como ven acá. ¿Cómo así que el ATP, lo que está dando energía, causa relaxation, causa relajación muscular, causa que se despeguen las dos fibras? Sí, es así, mírenlo ahí. El detachment que lleva a relajamiento es el ATP que lo causa. Es una pregunta clásica del step 1. ¿Estamos claros aquí? Bueno, hay que leerlo de nuevo. No, más o menos. Yo entendí, creo que no me lo voy a aprender ahora. Yo voy a montar al grupo un video que cuando yo cogí histología en la universidad, yo tuve una profesora que hacía unos videos y realmente Jordana no lo explicó muy bien, pero también para que lo vean, porque realmente es bien fácil, la verdad. Ese video también lo explica bien. So, si ustedes quieren, se lo puedo mandar. Mientras ustedes le ayuden, lo que ustedes quieran. Siempre y cuando sea así, de gente que sabe y gente de que no me lo va a confundir. Si se cumplen esos criterios, ayúdense de lo que sean. Fíjense, por ejemplo, que esta tarde, por ejemplo, Juan estuvo hablando de Moore, de Nether, y normalmente yo lo que haría es darle un boche a todito, pero realmente yo entiendo que para estos temas sí es necesario. Sí es necesario ver, sí es necesario buscar imágenes, sí es necesario como apoyarse. Porque como es una información media salvaje, difícil, yo entiendo que aquí sí deben apoyarse en todo lo que necesiten, porque es importante conocer los procesos. Pero como siempre, cuando uno agarra en un ratico y ve muchas cosas, es normal, ¿verdad? Que uno, ¿verdad?, necesite su tiempecito para procesar. Pero lo mismo, usted ahorita sea, como yo siempre le digo, sobre todo cuando vemos información de estas, de este tipo de información, este tipo de procesos, usted se siente ahorita, lo revisa. Si hay algo que surge en el proceso, usted me avisa, revisamos, bla, 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 eso es lo de menos. Ustedes saben que yo siempre comienzo las sesiones preguntándole alguna duda o algo. Nuevamente, no me descuiden estos temas, porque como le dije, cuando hablamos a hablar de Calcium Channel Blocker, de cuando vayamos a hablar de la diferencia entre nifedipina, de verapamil, diltiazem, va a ser esencial esto. ¿Por qué unos Calcium Channel Blocker causan relajación muscular, por qué otros no? ¿Por qué unos disminuyen la presión? ¿Por qué otros lo que hacen es que causan bloqueo cardíaco? Eso es importante.
Y como le dije, hay muchas correlaciones aquí, tanto en patologías autoinmunitarias como intoxicaciones, como farmacología, cuando hablemos de anestesia un poquito más adelante. Aquí hay mucho material. Y como le dije, sobre todo acá la explicación de rigor mortis, que es una pregunta clásica. Pero sí, hay mucha información. Miren, esto de una micrografía electrónica de una fibra muscular. Aquí nosotros tenemos la representación y la cosita de verdad. Miren, hay algunas preguntitas clásicas también que salen de acá. Lo primero, cada vez que ustedes vean una micrografía electrónica de fibra muscular, es decir, mire, esto es un sarcómero. Reconocer que esa es la unidad estructural funcional de las fibras musculares. Como mencionamos anteriormente, nosotros tenemos dos tipos de fibra. Vimos unas fibras gruesas y vimos unas fibras delgadas que estaban como enlazadas, como tipo DNA. Y dijimos que la gruesa era miosina y que las ligeras, las cadenas ligeras o las no gruesas, las finas, eran actina. Eso es importante por lo siguiente. Miren acá. Nosotros tenemos diferentes estructuras que tenemos que reconocer. Aquí nosotros estamos viendo que este segmento interno es más electrodenso que estas regiones que se ven claras. Déjame poner esta en otro color, verde. Miren, verde se ve claro. Rojo se ve oscuro. Y si nosotros mencionamos que las unidades estructurales, las fibras musculares, que componen las fibras musculares, hay elementos gruesos y elementos ligeros, finos, pues eso es lo que estamos viendo aquí. Un segmento denso, grueso. Entonces, en esta región es donde nosotros tenemos la miosina. Y en estos segmentos claros es donde tenemos la actina. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué nombre recibe cada área? Fíjense, aquí aunque se ve oscuro y sabemos que es donde está la miosina, como vemos acá en la representación, aquí no solamente hay miosina, también hay actina. Lo que pasa es que se ve bien oscuro porque la miosina opaca la actina. Pero aquí están las dos fibras. Y esto es lo que se llama banda A. En la banda A, para que no se confundan, en la banda A hay actina y miosina. No piense de que banda A, actina, no. Es aquí donde están todos los filamentos, tanto lo grueso como lo ligero. Miren acá, hay algo muy interesante, que en la parte medial de la banda A nosotros tenemos la llamada banda H. La banda H es importante, porque la banda H es la única región de la banda A donde solamente hay miosina. Miren acá. Solamente hay miosina. Aquí, miren, aquí hay actina y miosina. Aquí hay actina y miosina. Aquí, en la banda H, solamente hay miosina. Mírenlo acá. Es importante saber qué hay en cada región. En la parte central, nosotros tenemos otra estructura que es la línea M. M de medial, del medio. Entonces ya vemos banda A, banda H, que es, como dije, la porción del centro, y la línea media, el M-line. Eso es bien importante. Ahora, a medida que nosotros nos movemos a las porciones laterales, vamos a encontrar el área donde están solamente las bandas claras. Que aquí es donde está la actina, y esto se llama E-line. Bueno, A-line. Si lo pronunciamos correctamente. A-line. La línea I. Línea I, solamente actina. Línea A, actina y miosina. Banda H, solamente miosina. Pónganlo así. A tiene actina y miosina. H, solamente miosina. I, solamente actina.
tienen que saber qué hay en cada región. Fíjense que nosotros tenemos una línea bien oscura, incluso más oscura que la ocasionada por las bandas de por las bandas de miosina, que es bien electrodensa. Esto que ustedes ven acá son la línea Z, línea C-line, que eso es lo que ustedes están viendo aquí, y es componente también de la porción de la banda I, de la región I. La región I está compuesta por todos los segmentos adyacentes de actina más la línea Z. Entonces ya nosotros sabemos que aquí a la porción I tenemos que agregar C-line. Y aparte de eso tenemos que agregar que no solamente son las fibras de actina que se encuentran en este sarcómero, sino las fibras de actina adyacentes. Es toda esta porción. Entonces, toda esta porción I, toda esta porción A, toda esta porción I. Entonces, un sarcómero normal tiene I, A, I. Qué interesante. Y que un minuto de silencio. Estamos vivos, sin miedo al éxito. Yo me imagino que sí. Miren, por si acaso. Por si acaso. Las fibras de actina, bueno, vamos a coger esto. Las fibras de actina se anclan a la línea Z a través de una proteína que se llama titina. Eso es importante. Eso es bien importante. No sé, ¿tienen alguna pregunta, duda? Eso hay que leerlo de nuevo, como Dios Yo me la imagino que sí. También hay otra cosa. ¿Qué patología nosotros hemos visto que afecta a esta región? ¿Cuál? Oh, pero esto sarcómero. ¿Qué patología nosotros hemos visto que tiene alguna afectación directa o indirecta con esto que estamos hablando? Ay, Dios mío. Indirecta me tiene. Yo no sé, no. Díganme ustedes. Patología que hemos Guillain visto. Barré. Duchenne, no Duchenne, que afecta. ¿Dónde, Duchín? ¿Dónde? Muscular. Ay, Dios mío. Si yo te digo en cuál banda es donde nosotros podemos representar la afectación de muscular dystrophy of Duchenne, ¿a cuál tú me eliges? Miocina, ¿no? No, yo Actina. diría que más ahí. Actina. Oh, ok, anda, ok. Recuerden que lo que hacía la distrofina era que anclaba las fibras de actina a membrana y con el espacio extracelular posteriormente, a través de otro complejo que gracias a Dios nunca vamos a ver en esto, pero está relacionado. Lo que hace la distrofina, como le dije, literalmente es que ancla estas fibras a unos complejos de la membrana celular. Literal, imagínate que eso es distrofina. Otro ejemplo directo de afectación estructural de sarcómero que ahora se me ocurrió fue myotonic dystrophy. Ok. ¿En qué sería? ¿En qué área sería? Yo no puedo ubicar la proteína. Oh. Sé que la proteína que está afectada era la myotonina. Myotonina, ajá. Ok, pero tú recuerdas por lo menos qué es lo que pasaba. Sí, claro, es un trinucleotide repeat expansion, es una enfermedad autosómica dominante. Los nucleótidos que se repiten son cataracts to CTG.
Ok. cuádruples gónadas. ¿Y las características? Características clínicas era que había miotonía, o sea, el paciente, se describía que el paciente cuando tenía problemas para relajar la mano luego de apretar algo, eh, se podía presentar hipogonadismo, disminución de la fertilidad o infertilidad en la mujer. Ok. Y Eh, nuevamente, ¿podrías ubicarme dónde estaría el problema aquí? Ya, bro. Desconozco esa información. Aquí No, mismo, le- en la misma área. Al final, en myotonic dystrophy, lo que el end product que se afecta es la distrofina. Lo único que es un diferente tipo, es un otro tipo de mutación que tiene otras implicaciones. Pero es lo mismo. Es esta misma región que se encuentra afectada. Sí. Pero esta región. Entonces le hago esa pregunta para que también ubiquen y conecten. Para que más adelante no le pongan un sarcómero, le pongan un paciente con Duchenne, su Gowerstein salvajemente y le pregunten qué área o cuál de las siguientes bandas van a estar afectadas. Y ustedes que vean acá, ¿qué es esto? Espérense, se me va a pasar algo importante. Miren acá, miren esa señora ahí. Luego de que nosotros terminamos el proceso de contracción muscular, hay una bomba que se llama cerca, que es la que se encarga de meter de nuevo, de sacar el calcio, luego del proceso de contracción muscular, e enclaustrarlo en el retículo endoplasmático. Eso es importante. Otra cosa que no les mencioné, y eso lo preguntan, la bomba cerca, de que ven acá, mira, ya se acabó el proceso de contracción, está relajado el músculo, ¿para dónde se fue el calcio? ¿O quién es el responsable de ingresar el calcio nuevamente o de sacarlo del espacio del espacio citosólico? Otra cosa, ¿ustedes están viendo eso? Esas son mitocondrias. Como ya nosotros vimos aquí, nosotros necesitamos energía para los procesos de contracción y relajación. ¿Y quién mejor que tener al lado cuando tú necesitas energía que mitocondrias? Por si acaso, para que no le den con la de mito por ahí. No sé, algo más. No, yo creo que eso es muy straightforward. Estamos bien. Yo creo que sí también. Miren, le mencioné aquí la titina, como le dije, que es la que ancla los filamentos de actina a la línea Z, porque también hay un muscular dystrophy asociado a mutaciones de titina. Y la presentación es muy parecida. Imagínense que un Duchenne-like. Lo único que en vez de estar mutada distrofina es titina. Ya, está bien. Miren, esto es bien interesante. Esto es bien interesante. Miren, los tipos de fibras musculares son dos. Eso es bien importante y regularmente el tipo de preguntas que suelen hacer respecto a esto es como cuáles adaptaciones a nivel estructural general y en la distribución de fibras suceden dependiendo del tipo de ejercicio que alguna persona. La pregunta clásica es que te ponen, mira, que este muchachito que comenzó a ir al gimnasio. Te ponen dos personas. Te dice, mira, que este muchachito le cogió amor al ejercicio cardiovascular. Y eso es lo que él se dedica. Y este de aquí le cogió amor a las pesas. Vamos a suponer que ambos duran 8 meses, 9 meses yendo al gimnasio. Y te dicen, o te preguntan, ¿cuáles son los cambios estructurales que pasarían en este paciente? ¿Cuáles son los cambios estructurales que sucederían en este señorito de aquí? Bueno, eso va a depender de
el tipo de ejercicio que usted hizo. Pesas, tipo 2. Cardiovascular, tipo 1. ¿Qué tienen que saber? A ver si aparece una buena imagen. Red muscle fibers. Miren aquí. Las fibras musculares se dividen en dos grandes grupos. Están las rojas y están las blancas. Déjame ver. Blue State. Miren aquí. Carne. Cuando usted tiene un steak término medio o blue, que es esto, que es casi crudo, y usted lo exprime, sale como una cosita que todo el mundo dice que es sangre. Eso no es sangre, eso es mioglobina. ¿Por qué le menciono esto? La diferencia principal entre las fibras blancas y las fibras rojas es la cantidad de mioglobina. Las fibras musculares rojas están full paqueadas de mioglobina y las whites no tanto. Es importante que sepan esta diferencia porque estas son las adaptaciones que ocurren dependiendo del tipo de ejercicio. Cardiovascular, lo primordial es manejo de oxígeno. Mientras más oxígeno te maneja, más oxígeno tenga disponible, menos ácido láctico y más endurance tiene. Entonces, si usted comienza a hacer este tipo de ejercicio, estas son las fibras que usted desarrolla. Más mioglobina, más mitocondrias. Eso es importante. Ahora, si usted está haciendo ejercicio donde usted no necesita endurance, sino performance rápido, como levantar pesa, pues este son el tipo de fibra que usted desarrolla. Ya usted aquí no necesita tanta mioglobina. Aquí lo que usted necesita es capacidad hipertrófica. La capacidad de en un corto periodo de tiempo manejar mucha tensión. Entonces, eso es importante. Y lo mismo. Acá entonces, si no tengo mucho oxígeno, mucha hemoglobina, pues ya ustedes saben que las fibras blancas están predispuestas a hacer glucólisis anaerobia y estas glucólisis aeróbica. Ana y aeróbica. Entonces, eso es importante. De aquí realmente ya no tengo mucha cosa que decirle, más que recuérdense que el tejido muscular, cuando se desarrolla, lo que ocurre es hipertrofia. Crece el tejido muscular, no la cantidad de células. Más células es igual a hiperplasia. Eso no sucede en el tejido muscular. Sencillamente las células se ponen más grandes. No hay más células. Importante que sepan, miren, cuando la atrofia muscular no es inflamatoria, o sea, es por no utilización, por ejemplo, un paciente bedbound, encamado o en coma, o es por denervación, como mencionamos en estos días, por ejemplo, cuando hablamos de síndrome del túnel carpiano, que dijimos que un signo de severidad era... Ay, Dios mío. Tenar atrophy. Habíamos dicho que normalmente aquí uno tiene que tener eso como un molito de pollo. Miren, aquí esta fue la imagen, de hecho. Tenemos que tener eso como un molito de pollo. Y que cuando encontramos ese músculo atrofiado, eso era bien sugestivo a síndrome del túnel carpiano severo. También, Ajá. cuando la gente, por ejemplo, dura mucho con un yeso, Sí, lo mismo. como se le atrofia también, así como... Yeso. No así, porque eso ya es una cosa por el síndrome del túnel carpiano, pero yo he visto que se le ve, como que se le ve la diferencia notable. Claro, donde sea que tú tengas un músculo que no lo utilice por mucho tiempo, eso como mencioné, eso mismo, yeso, encamado, coma, aunque no tenga nada, que si tú te quedas acostado el día entero haciendo nada por mucho tiempo, como mencioné, lesiones neurales donde se pierde inervación de un músculo, lo que se desarrolla es atrofia. Que es importante que sepan que el tejido muscular, como vimos, miosina, actina, troponina, tropomiosina, troponina C, está compuesta principalmente por
elementos proteicos. Y ya nosotros habíamos hablado de que cuando uno quiere o necesita eliminar una proteína intracelular, lo hace a través del sistema ubiquitina proteasoma. Entonces, tienen que saber que cuando ocurre wasting o atrofia muscular, es a expensa del proceso de ubiquitina proteasoma. Lo mismo, así mismo, si mañana ustedes le ponen leg hand removal. Vamos a ver si encontramos. Bueno, miren ahí. No hay que verlo mucho. Este pie se ve atrófico comparado con este. Vamos a decir que el cast estaba ahí. De hecho, mira, aquí se ve también un poco, mira. No es que se ve mucho aquí tanto la diferencia, pero sí. ¿Qué sucede? Mientras este pie estuvo metido en ese cast, en ese yeso, no hubo movilidad, no hubo contracción, por ende, se atrofió. Es relativamente común que hagan ese tipo de preguntas como cuáles fueron los procesos que llevaron, los procesos intracelulares que llevaron a este resultado. Ah, bueno, atrofia, ubiquitina proteasoma. Wow, qué fuerte. En fin. Miren qué interesante. Yo estaba pensando en esto ahorita. Miren, de aquí lo que me interesa es lo siguiente. Diferentes tipos de tejidos tienen diferentes tipos de contracción. Lo que vimos ahí arriba, cuando hablamos del proceso de contracción muscular, fue el proceso de contracción muscular del tipo músculo esquelético. Ahora ya nosotros sabemos que aparte de esquelético tenemos músculo liso. Y también tenemos músculo cardíaco. Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá es el tejido muscular asociado a endotelio vascular que cae sobre músculo liso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Algo parecido a lo que vimos en endocrino del mecanismo de acción de insulina versus glucagón, que teníamos un proceso antagónico donde estaban las quinasas versus fosfatasas. Las quinasas pegan fosfato, fosfatasas quitan fosfato. Entonces lo que estamos viendo aquí es que cuando nosotros fosforilamos las proteínas relacionadas a la contracción muscular, pues ocasionamos contracción. Ahora, cuando nosotros quitamos los grupos fosfatos a las proteínas que están relacionadas al proceso de contracción muscular, causamos relajación. ¿Qué es lo más importante que ustedes sepan aquí? Que tengan por lo menos una idea general entre cuáles son las diferencias entre los procesos de contracción del tejido muscular esquelético versus músculo liso. De que tengan en cuenta esto, que el calcio promueve contracción, que en el tejido muscular, como vimos anteriormente esquelético, el calcio directamente iba al tejido muscular, se unía a la troponina y eso desencadenaba el proceso de escindir el sitio activo de la actina a través del desplazamiento de la tropomiosina. Y ahí ya comenzaba el proceso de contracción. Aquí en el músculo liso eso no sucede. Cuando el calcio entra, en vez de unirse a troponina, lo que se une es a otra proteína. En vez de unirse a troponina, lo que se une es a otra proteína llamada calmodulina. La calmodulina y el calcio forman un complejo que activan esta enzima llamada fosforilasa, por si acaso, o quinasa de cadenas ligeras de miosina. Y luego, como mencioné, de la fosforilación de las cadenas de miosina es que se entra al proceso de contracción. Es un poquito diferente al que vimos hace un momento. Esas son una de las diferencias principales. Lo otro, miren de dónde viene el calcio aquí. La gran mayoría del calcio, para no decir todo, que viene a tener en cuenta a este proceso en el proceso de contracción del músculo liso es calcio extracelular.
En el caso del músculo esquelético que vimos anteriormente, nosotros vimos que el calcio venía del retículo sarcoplasmático y del espacio extracelular. Entonces, esas son diferencias entre los tipos de contracción de músculo liso versus músculo esquelético. Es importante. Y cuando hablemos de cardíaco, aunque más o menos hemos visto algo, vamos a ver otras diferencias. Cada tejido muscular tiene un proceso de contracción diferente. ¿Qué sí me parece a mí que es bien importante aquí? Esto. Y digo que estaba pensando en esto ahorita porque ahorita estaba comiendo sandía y la sandía es rica en arginina. Y la arginina, como están viendo acá, es el precursor del óxido nítrico. Y el óxido nítrico, lo que estamos viendo acá es que promueve a las fosfatasas de cadenas ligeras de miosina, o sea que promueve relajación del tejido muscular liso. Entonces, eso es importante. ¿En qué otro proceso relacionado al sistema cardiovascular vimos óxido nítrico? ¿Y qué era lo que hacía ahí? Están maquinando. Sí, yo estoy tratando de llegar a pensar. Recuerden que cuando hablamos de anticoagulación, bueno, mejor dicho, más que anticoagulación, cuando hablamos del proceso de agregación plaquetaria, hablamos de procesos procoagulantes y anticoagulantes. Y vimos que uno de los efectores o anticoagulantes naturales era óxido nítrico. Oh, sí, pero como tú dijiste a nivel cardíaco, porque yo, o sea, daba la PG2 y el óxido nítrico. Ok, sí, aquí también de hecho sí están prostaglandinas, pero sí. Ajá. O sea, pero como tú dijiste a nivel cardíaco, porque yo, sí, eso lo dimos ahora. Si dije cardíaco, mala mía. Sí, yo me quedé como que, No, hasta yo tengo que estar fundido ahora mismo. Pero eso pasa. Aquí hay demasiada información. Es por la anatomía que tú estás así. Es muy posible, porque mira, aquí tengo cardía, que a veces tiro un ojo para allá y veo C y digo cardía. Eso no me sorprende, la verdad. Pero en fin, es importante. ¿Qué otra cosa? Dios mío, ay, el correflejo, no me joda. Miren, arco reflejo. Qué problema. Arco reflejo, miren, si fuera por mí, yo le dijera barajen durísimo, pero hay un gran problema. De hecho, miren, arco reflejo lo vamos a ver mañana. Aquí hay una pregunta clásica. De hecho, miren, se la voy a escribir acá. Lol morido, sí. GG. Miren, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de tensión muscular intramusculares y extramusculares? Ya, eso vamos a la mañana. Búsquense eso, por favor. Está ahí, o sea, está aquí. Pero es importante. La clásica pregunta de esto en este es un tigre haciendo pesas en un banco, se vuelve loco y le aumenta 100 libras más de lo que normalmente hace, y cuando hace el primer push se le caen las pesas arriba. Te preguntan qué fue lo que pasó ahí. No voy a buscar nada porque ahorita le doy la respuesta. Eso que está ahí, eso es lo de aquí. Pero léanse eso bien, porque esas son, como le dije, preguntas clásicas. Sí. Entonces, ¿tú mañana vas a dar clase? ¿Y qué mañana? Ah, LOL, lunes. A la mía. Miren, para mí era jueves. Los días están pasando rápido. La verdad, sí, mira, o sea, este mes yo estaba hoy de que ven acá, pero este mes acaba de entrar, ya es de 10. Mierda, no, aprovecha. Acá que me falta gente. Me saca atado. Aquí me falta gente, me falta
Rafael se le fue la luz. Él lo dijo del grupo. Ay, mi madre, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en fin. Rosana, no la voy a quitar, desacatar, Rosana. Miren. Vamos a hablar, entonces ya ahí concluimos bueno, no concluimos mañana, bueno, el lunes concluimos la parte principal de esquelético per se. Miren, pónganle mucha atención a esos temas. Que son, miren, cosas como hemos hablado, súper pendejas, que al principio nos dice de que, ay, cuántas cosas. Pero son temas bien importantes, sobre todo por las correlaciones farmacológicas. Por eso fue que cuando estábamos hablando de cario le dije, miren, no vamos a hablar de fármacos hasta que veamos otras cosas, porque ya, por ejemplo, nosotros sabemos que hay algo que se llama dihydropyridine receptors. Y ya cuando hablemos de los diferentes tipos de calcium channel blockers y veamos por qué unos funcionan en un sitio y otro no, pues ya tenemos una base. Pero si nos poníamos a hablar ahí de eso, y ustedes saben por dónde nos íbamos a ir. Que le iba a entrar por un lado y le iba a salir por otro. Esa es la importancia de sentar bases antes de hablar de niveles de informaciones de segundo nivel. Miren, esto realmente es una tontería, pero no les recomiendo que hagan el esfuerzo de aprendérselo. Es importante los tipos de osificación. Un poquito más adelante vamos a hablar de... ¿Cómo se llama esta patología? Dios mío, tengo mucho tiempo que no la veo. Y que no la leo, de hecho. De que a profundidad. Yo sé que lo que está mutado es el Fibroblastic Growth Factor. Interesante que yo me acuerdo de eso. Mutation. Era de hecho tipo 1. Tipo 1 también estaba el tipo 3. Míralo aquí. Tipo 1, tipo 3. Acondroplasia. Increíble que yo me acuerdo de eso y no me acuerdo de... Dios mío. Y no me acuerdo de eso. Miren, es importante que sepan los tipos de dosificación porque vamos a hablar de diferentes patologías. Y de hecho, no es que no me acuerdo de la patología, es que no me acuerdo del nombre. Por eso fue que lo busqué por la etiología, que es eso. Mutación en el gen de factor de crecimiento fibroblástico tipo 3. Tipo 1 también, pero tipo 3 también. Los dos. Vamos a ver que hay afectaciones en diferentes patologías, hay afectaciones particulares de cada uno de estos tipos de osificación. Osificación, miren acá, vamos a concentrarnos en el nombre, endocondral y membranosa. Miren, endocondral, osificación endocondral, osificación membranosa. Endocondral, condro de cartílago. En la osificación endocondral primero se forma como una especie de molde, vamos a ponerlo así, una especie de molde, vamos a decir que esto es un metacarpo. Hay una especie de molde de cartílago y luego aparecen puntos de osificación, donde comienza a formarse hueso. Vamos a hablar de diáfisis, vamos a hablar de epífisis. Y cada una de estas regiones va a tener su punto de osificación. Luego nosotros tenemos la osificación membranosa. Bueno, y por si acaso, la mayoría de los huesos pasan por este proceso. Hay como un backbone, como le dije, un molde de cartílago y luego se osifica. En el caso de la osificación membranosa, no hay un modelo cartilaginoso, sino que literalmente lo que se forma es una pequeña membrana. Y arriba de esa membrana es donde se comienza a formar hueso desde cero. Eso es principalmente importante en huesos del cráneo y la cara, principalmente. ¿Por qué eso es importante? Fíjense, si nosotros vemos acá, miren, nosotros estamos viendo que, como mencioné, cara principalmente. En acondroplasia lo que principalmente está afectado es el Fibroblast Growth Factor, factor de crecimiento fibroblástico.
Si necesitamos en osificación endocondral formar primero un lining, un molde de cartílago, pues si tenemos problemas con la diferenciación fibroblástica, vamos a tener problemas formando el molde. Por eso es que personas que tienen acondroplasia tienen la cara, bueno, tienden a tener eso que se llama frontal bossing, pero tienden a tener los huesos de la cara regularmente no están mayormente afectados. Los que están afectados son del cuerpo. ¿Por qué? Porque la mayoría, si no todos estos huesos, a excepción de la clavícula, como vimos, crecen, se desarrollan a partir de osificación endocondral. Entonces eso es bien importante. Míralo aquí, acondroplasia. Eso es bien importante. Bien importante. Y también no se sorprendan si más adelante le ponen, ni siquiera patología, si no le ponen un niño que está en proceso de desarrollo y le preguntan que, por ejemplo, la glabela. Le dicen aquí, miren, glabela. O le hablan de... le dicen, mire, aquí que la glabela, que los niños, que eso es... Se pone... La glabela y... Frontal sutures closure. Le hablan acá de glabela, fontanela. Le dicen que esas son regiones que se osifican tardíamente en el proceso de desarrollo. Te pueden preguntar perfectamente qué tipo de osificación ocurre aquí. Oh, mire, son el caco. Calvario. Eso es osificación membranosa. Mira, en el caso de los huesos largos, el fémur, ¿qué tipo, cómo es que se forma ese hueso? Ah, mira, osificación endocondral. O le ponen esto. Vamos a poner kit. Vamos a poner un niño. Miren acá. Esto es un X-ray de mano. Y aquí nosotros deberíamos ver un regalo de hueso y nomás estamos viendo un pedacito de uno y otros dos. Entonces te preguntan qué es lo que pasa aquí. Ah, bueno, que esos son huesos que se desarrollan a partir de osificación endocondral. Y como es un niño, está en proceso de desarrollo, no se han osificado esos huesos. Y por ende, lo que aquí hay es inicialmente un molde cartilaginoso. ¿Ya? Sencillo como eso. Interesante. Bien, sí, de hecho, esta es una de las... En Step 2 ustedes van a ver esto, que esto se utiliza para calcular la edad ósea de los niños. Por ejemplo, cuando hay problemas... nosotros vamos a hablar un poquito más adelante, pero no a esta profundidad, de desarrollo prematuro. Una de las cosas que se hace cuando un niño tiene aparente desarrollo prematuro es que se le tira un X-ray en la muñeca y se ve si la edad física, o sea, si la edad de los huesos es igual a la edad cronológica. Cuando eso sucede, tú sospechas de algunas patologías. Ahora, si tú ves que la edad ósea es más avanzada que la edad fisiológica, cronológica, pues entonces ya tú piensas ahí de desarrollo de pubertad prematura. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Un poquitito. Un poquitito más adelante. Pero sí, es importante eso. Y como le digo, no se sorprendan si le hacen ese tipo de preguntas salvajemente. Oh, mira, por fin vamos a ver esto. Yo le dije que lo íbamos a ver más adelante, que lo íbamos a ver bien en detalle. Ah, y de hecho, miren, aquí aparece la osteoprotegerina. O sea que vamos a hablar de rank y vamos a hablar de la osteoporosis en mujeres. Miren, esto, como le dije, lunes vamos a comenzar con esto y ahí terminamos con esa parte. Recuerden que aquí le dejé dos preguntitas. Esta es una pregunta conceptual y esto es para explicar qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Lo pueden discutir por el grupo como ustedes quieran, o pueden ver por el lunes como ustedes quieran. Aprovechen el fin de semana, revisen los procesos que, como les dije, son el fundamento de muchas cosas. No se descuiden con sarcómero,
Para nada esperen su sarcómero bien bonito por ahí. Es importante, como le mencioné anteriormente, comenzar a hacer relaciones. Cada vez de ahora en adelante que nosotros vemos patologías estructurales que tengan que ver con tejido muscular, usted pensa, aunque no se lo digan, porque en Duchenne no le van a decir, mira, es aquí. O donde sea, de hecho, puede ser donde sea, porque es donde sea que haya actina, pero principal, como aquí se concentra actina, usted dice, bueno, en esta área. Pero eso es importante. Como le dije, no me descuiden los dihydropyridine, ryanodine receptors, no me descuide cerca, no me descuide los detalles, porque como le dije, vamos a comenzar a ver más patologías, vamos a comenzar a ver situaciones donde tener en cuenta estos detalles va a ser importante. Pregunta salvaje, ¿a quién era que le tocaba hoy? Sophie fue.